cambiar. Día a día su esposa cambia, varón, hay que aprender. Día a día cambiamos yo como hombres y ustedes, hermanas, necesitan aprender. Amén. Así que bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios hable en nuestra vida y hermanos unidos, dice. Amén. Amén. Bueno, ustedes pueden durar 3 horas. No sé si yo aguante 3 horas predicando, ¿verdad? Hermanos, tomen su lugar un momento. Primeramente, me siento honrado de estar entre ustedes. La verdad, me siento halagado. No soy un gran predicador, la verdad. Es un gran privilegio que el pastor haya tenido en su corazón el invitarme, ¿verdad? Y siempre para mí es un reto, ¿verdad? Siempre me pongo un tanto nervioso cuando tengo que enseñar o predicar el mensaje fuera de mi iglesia. Y para ser honesto, pocas veces salgo de mi iglesia. Así que no soy un pastor que está viajando mucho por iglesias. Puedo decir que si no fuera por las conferencias, hace buenos años que yo no estoy fuera de mi iglesia, ¿verdad? Pero esta noche pues es una bendición poder estar aquí, verlos. Hace poco en la boda de nuestro hermano Israel y Jenny, que están por ahí, vi a algunos de ustedes, ¿verdad? Y disfruté poder estar con algunos de ustedes un rato, ¿verdad? Ver al pastor, su esposa, algunos de ustedes, ¿verdad? Y pues ha sido de grande bendición esta noche poder estar aquí, verles, pues me fortalece, me anima mucho. Los testimonios de ustedes me hacen pensar, pues ¿qué puedo predicarles si el Señor los está usando? ¿Verdad? Pero es la palabra de nuestro Dios. Y para todos es de bendición y necesaria para nuestras vidas. Así que, pues vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir por ahí a la carta a los Efesios, hermanos, capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer en los versos 21 hasta el 33. Y bueno, como este es un servicio especial para matrimonios, pues entonces ya sabe usted que el tema, pues es el tema que a muchos no les agrada. Porque hoy en nuestros días, hermanos, pocos matrimonios están interesados en conocer la verdad de Dios y ponerla en práctica. Sin embargo, bueno, esa es la voluntad de Dios, que nosotros necesitamos entender, considerar, porque a través de ella podremos crecer, a través de ella podremos ir madurando y obteniendo más de nuestro Dios, no solo para nuestras vidas, sino para nuestros matrimonios principalmente, y por consiguiente para nuestras familias. Así que si lo encuentra, por favor se pone en pie. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Y vamos a leer alternadamente y con respeto la palabra de nuestro Dios. Yo leo el verso 21, usted el 22, hasta que todos juntos llegamos al verso 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
todos juntos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Padre, gracias esta noche por tu misericordia, por la oportunidad maravillosa y bendita que nos permites de acercarnos a ti y llegar a esta tu casa de oración. Perdona nuestros pecados y faltas. Perdona todo mal pensamiento que hemos tenido, Señor, y mala conducta. Te pedimos que tú seas con nosotros para ayudarnos a entender, a asimilar tu palabra, de tal manera que podamos seguir creciendo como es tu deseo, como tú quieres, Señor, y que podamos ir madurando y haciendo tu obra y obedeciendo tu palabra, de tal forma que tu voluntad se vea reflejada y tú te agrades, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice cada matrimonio, bendice cada uno de mis hermanos que están aquí y se han tomado este tiempo. Bendice al pastor, Señor, que ha estado rogando a ti por esta actividad, por estos servicios especiales, con el único propósito de que tu iglesia sea edificada y crezca, Señor, entre ellos y en tu presencia, y la iglesia sea más fortalecida, porque esa es la visión que el pastor tiene, Señor, que tú te manifiestes en ella, que tú la uses, que tú, Señor, le llenes de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y muchos ojos alrededor de este lugar vean esta congregación y entiendan que tú estás en medio de ellos, que tú los bendices, que tú los guardas, que tú derramas de tu amor y de tu poder en este lugar. Padre, haz crecer esta iglesia en espíritu y en número para tu honra y gloria. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Toma su lugar, hermanos. Bueno, en realidad no quiero comenzar por ahí, por esta cita de Efesios, sino que en realidad quiero comenzar por la cita que hemos leído en la lectura bíblica esta tarde, ¿verdad? Que está ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Y yo voy a usar esta Biblia que tengo, hermanos, que es una Biblia interlineal del griego al español, de tal manera que es posible que lo que yo estoy leyendo no sea exacto como usted lo está leyendo, pero es lo mismo, es la misma enseñanza, aunque el orden puede verse un poco distinto, sin embargo es la palabra de nuestro Dios. Y me ha gustado hacerlo así porque la verdad es que he aprendido muchísimo de la palabra de nuestro Dios de esta forma. Por eso esta tarde quiero compartirles de esta manera esta palabra de nuestro Dios. Así que los voy a invitar que vayamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 19, y vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 19 de la palabra de nuestro Dios. Yo lo voy a ir dando lectura y lo vamos a ir estudiando de una forma expositiva, de tal manera que podamos entender la palabra de Dios. Perdón, hermanos, es que todavía estoy un poco nervioso y ya estoy queriendo leer en otro libro. Aquí estamos. Y sucedió que cuando terminó Jesús las palabras estas, se trasladó desde Galilea y vino a los confines de Judea, a la orilla opuesta del Jordán, y siguiéronle multitudes grandes y le sanó ahí. Y se acercaron a él unos fariseos, tentándole y diciéndole: si es lícito repudiar a la mujer de él por cualquier cosa. Vamos a detenernos ahí un poco. Encontramos una cita interesante aquí en el capítulo 19. Encontramos que Jesús está yendo para enseñar la palabra de Dios y nos dice que el Señor estaba yendo hacia el sur del Jordán y estaba yendo a lugares remotos, ¿verdad? Y cuando estudiamos un mapa y nos damos cuenta hacia dónde estaba yendo Jesús, descubrimos que Jesús está yendo hacia un lugar que comúnmente es aceptado por muchos como el lugar cercano a donde antes estuvieron aquellas ciudades conocidas como Sodoma y Gomorra. Ahora, nosotros entendemos lo que sucedió en aquellas ciudades. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? Porque no voy a entrar en muchos detalles, pero yo considero que ya la mayoría de los que estamos aquí, o si no es que todos, conocemos la historia bíblica, por lo menos lo más básico. Así que ¿hay alguien aquí que está visitándonos por primera vez? ¿No? Todos ya han estado en esta iglesia o en su congregación por algún tiempo. ¿Cuántos tienen un año en el camino del Señor? A ver, levanten su mano. ¿2 años? ¿3 años? Amén. Solo la esposa, ¿verdad? 4 años, 5 años.
Entonces ya todos son viejos en el Señor, hermanos. Entonces ya no ocupo preguntar más, ¿verdad? Yo creo ya hasta saben más que yo, ¿verdad? Eso es bueno. Porque nos va a permitir agilizar y poder entender. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Todos sabemos lo que sucedió en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y también tenemos conocimiento de cuáles eran los pecados, hermanos, que Dios aborreció, ¿verdad? La fornicación y el adulterio, entre otros pecados, ¿verdad? No eran los únicos. Pero esta clase de pecados colmó la paciencia de Dios, ¿verdad? Al punto que Dios tuvo que traer juicio sobre aquellas ciudades. Y nos llama la atención que Jesús está yendo hacia aquel lugar a donde una vez Dios hizo juicio, pero ahora el Señor no está yendo para hacer juicio, sino está yendo para hacer una restauración espiritual en la relación de los hombres con Dios. De tal manera que si en algún momento Dios ha hecho juicio con alguno, no significa que Dios ya no quiera hacer una restauración, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos interesa, ¿verdad? Llegar al punto en el versículo 4, ¿verdad? El versículo 3 dice la Biblia, a donde se acercaron algunos fariseos. Y bueno, ¿verdad? Sabemos que los fariseos siempre que vinieron al Señor Jesús, nunca vinieron con un corazón puro, nunca vinieron con esa intención de conocer la voluntad de Dios, de aprender, de madurar, ¿verdad? De conocer la salvación gloriosa de Dios que es en Cristo Jesús. Sino que siempre vinieron con esa intención de juzgarle, de tentarle, de poner una trampa contra él. Y dice la Biblia que esa era la intención que ellos tenían. Y cuando vinieron ahí a ese lugar, ellos tienen una pregunta para Jesús. Si es lícito, o sea, si nos es permitido repudiar, esto es, ¿sí? Despedir, esto es, hermanos, alejar, ¿verdad? A la mujer de uno por cualquier cosa, ¿sí? Nos es permitido darle una carta de divorcio o separarnos o correrla de la casa por cualquier cosa que no nos agrade. Esa era la pregunta que ellos tenían, ¿verdad? Y es interesante porque el lugar a donde lo hacen es un lugar, hermanos, que es conocido precisamente por esa conducta. Y vemos que en ese lugar estos fariseos todavía tienen ese sentir, ¿verdad? Y aunque vinieron a Jesús para tentarle, sin embargo, el Señor Jesús tiene una respuesta maravillosa. Mas él respondiendo dijo, ¿no leíste que el que los creó desde el principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, a causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y quedará unido a la mujer de él. Y serán los dos una sola carne, ¿sí? ¿No oíste que en el principio, cuando Dios los creó, la intención, la voluntad, el plan perfecto de Dios es que el hombre encontrara a su mujer y se uniera a ella, que dejara a sus padres? No, no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios que el hombre despida a su mujer. No es el deseo de Dios, nunca fue su plan que el hombre dé una carta de divorcio a su mujer. Ese no es el propósito de Dios, nunca Dios quiso que así sucediera, porque la voluntad de Dios es que el hombre crezca y madure, y el matrimonio tiene como propósito llevar a la madurez. Es más, mis hermanos, el matrimonio en profundidad tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Y esa es la intención, que podamos descubrir o recordar, los que ya hemos aprendido esto, ¿verdad?, acerca de ese plan, de ese propósito maravilloso de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, el deseo de Dios es que como maridos tengamos a nuestra esposa y sea nuestra esposa por el resto de nuestras vidas. Y entonces ellos le dijeron, ¿verdad? Les digo que ando un poco nervioso, ¿verdad? Y me pierdo. Así que perdónenme, hermanos, si todavía me veo así, ¿verdad? Muy bien. Dice, y dijéronle ellos, ¿por qué pues Moisés mandó dar un documento de divorcio y repudiarla? La palabra divorcio utilizada aquí es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento como apostasía, ¿verdad? Como algo que se aparta, ¿verdad? Como algo que se separa, como algo que se vuelve, ¿verdad?, en contra y se aleja con cierto odio, con cierta molestia, ¿verdad? Bueno, pues ciertamente esa es la palabra que se utiliza en el original aquí. Pero ellos dicen, entonces, ¿por qué razón Moisés lo permitió? Si esa no era la voluntad de Dios, ¿por qué entonces Moisés hizo eso? Y el Señor dice, Moisés no lo hizo, ¿sí? Moisés se vio en la necesidad de permitirlo por la dureza de su corazón, porque no era la voluntad de Dios.
sino que era la dureza del corazón. Una dureza que hoy vemos mucho más común, hermanos, en nuestra sociedad. A donde los hombres buscan perfección de marido, a donde las mujeres buscan, los hombres buscan perfección de esposa, ¿verdad? De mujer, y las mujeres, ya andaba cambiando, hermanos. Y las mujeres, ¿verdad? Buscan perfección de marido, ¿verdad? Y ciertamente ahora las personas buscan a alguien para su propio bien, para su propio beneficio, y eso se da en el mundo, pero esa no es la voluntad de Dios. Y luego, cuando las cosas no suceden, cuando las cosas no pasan como ellos lo esperan, la solución fácil y rápida, el divorcio. ¿Y quién puede detenerlos cuando ya han propuesto en su corazón llevar a cabo tal cosa? Pues ni Moisés pudo detenerlos. Y eso es lo que Cristo está diciendo. De tal manera que Moisés se vio en la necesidad, pero no es la voluntad de Dios. Moisés se vio en esa necesidad de darles carta de divorcio, pero dice el Señor, pero en un principio no fue así, ¿sí? Mas yo digo que cualquiera que repudie a la mujer de él, ¿sí?, excepto por fornicación, y se case con otra, ¿sí?, comete adulterio. Vamos, hermanos, el matrimonio es tan sagrado por lo que representa. El matrimonio es tan santo delante de Dios, ¿sí?, que Dios le da una importancia grande, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. El matrimonio no es cualquier cosa, hermanos. Es una sombra de lo celestial. Y vamos a ver eso en un momento, ¿verdad? Es, hermanos, parte del plan divino para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra propia bendición. Y me regocijo de ver los testimonios de algunos de ustedes, ¿verdad?, que dan un buen testimonio de sus esposas, de sus esposos. Y eso es agradable delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios va a usar para su honra y gloria, para el crecimiento y madurez de las personas, pero también para salvación de otras personas. Ciertamente dice el Señor Jesús, ¿verdad?, que esto es importante. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Y hermanos, Dios no juega cuando alguien hace una promesa delante de Él. Dios considera los pactos como algo muy especial, muy importante. Dios considera los pactos como algo muy, muy sagrado. Y el matrimonio es un pacto sagrado. Cuando vemos en el libro de Génesis y encontramos, ¿verdad?, que Dios creó al hombre, y después el hombre anduvo cumpliendo algunos planes de Dios, ¿verdad? Como trabajar en el huerto, cuidarlo, sustentarlo, labrarlo, ¿verdad? Y luego después le dio trabajo, ¿verdad?, de darle nombre a los animales, ¿verdad? Y no es como muchos piensan que Adán estaba caminando y se encontró un animal que hizo te vas a llamar vaca, ¿verdad? Y tu pareja va a ser el toro, ¿verdad? Y no es así, sino que Adán tuvo que meterse, hermanos, a conocer los animales para poderles dar un nombre que fuera acorde con su capacidad, como Dios los había creado, ¿verdad?, con su naturaleza, ¿verdad? Y Adán se pasó un tiempo entre ellos, pero aún así Adán estaba solo y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces dice la Biblia que Dios lo hizo caer en un sueño profundo y tomó de su costilla y formó a una mujer. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Cuando el hombre despertó y estaba ahí, ¿verdad?, después de lo que había sucedido, que Dios le sacó una costilla, ¿verdad?, y ya se despertó, ¿verdad? Entonces sucedió algo maravilloso. De pronto Dios viene con una hermosísima mujer, ¿verdad?, tomada del brazo, llegando hasta la presencia de Adán, y entonces Dios se la presenta. Ahí tenemos al padre entregando a la hija, ¿verdad? Y entonces Adán la mira y él hace un compromiso delante de Dios, ¿sí? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? ¿Qué está diciendo con ello? ¿Sí? Ella es parte de mi vida. Eso es lo que está diciendo. Mi vida misma está en ella. Por lo tanto, de la misma manera como yo cuido mi cuerpo y cuido mi vida, así tendré cuidado de ella. Y los bendijo Dios, y Dios les dio su bendición. Y ahí tenemos la primera ceremonia celebrada, aún antes que la iglesia fuera formada, antes que se cumpliera, hermanos, la promesa de Dios, antes del pecado, ¿verdad? Ahí tenemos esa ceremonia maravillosa a donde Dios mismo ofició y los bendijo y los unió, dice la Biblia. Y ya no fueron dos, sino uno solo. Ahora es importante, hermanos, que nosotros entendamos qué significa que nosotros como esposos, ¿verdad? Hermanas como esposas, con nuestros cónyuges, cuando somos uno solo,
tiene un significado muy especial. Porque el número 1, ¿sí?, es el número de Dios. Él es el alfa. Él es el primero y lo primero. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho podía haber sido hecho. Si Dios no tiene un lugar primordial en tu vida, hermano, no vas a salir adelante. Pero si Dios está en primer lugar en tu matrimonio, todo estará bien. Todo será bendición. Todas las cosas estarán bien. Todo lo que suceda te ayudará a un bien. Si Dios tiene el primer lugar en tu vida, si Dios es el número 1, entonces, hermano, todo será bendición para tu vida. Y no temerás, dice la Biblia, en ninguna forma, porque Dios tendrá cuidado de ti. El matrimonio no es un juego, hermanos. Y tampoco nos fue dado para nuestro propio deleite, como si se tratara solo de nosotros, sino que tenemos un compromiso y una obligación, ¿verdad?, a través del matrimonio. Y refleja la unidad del matrimonio, del hombre y la mujer, refleja la unidad de Dios con el Señor Jesucristo. Es una sombra de esa unidad. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, nos dice que en el principio era el Verbo, esto es Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todo por Él fue hecho, y sin Él nada habría sido hecho, ¿verdad? Dios no estaba solo en el principio. El Señor Jesús estaba ahí desde el principio. Y los dos eran uno solo. Y esa es la idea del matrimonio. Que ambos sean uno solo. Es una representación literal de lo que es nuestro Dios. Un solo Dios. Porque no tenemos más dioses, sino un solo Dios verdadero. El cual, hermanos, nos ha amado tanto que se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y esto es importante, porque un matrimonio unido refleja la unidad de un Dios verdadero, de un creador absoluto, ¿verdad? De un solo Salvador, de un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? De uno solo que tiene el control y el poder para hacer posibles todas las cosas. De manera que vamos entendiendo el plan y los propósitos de Dios, ¿verdad? Y dice, ya no serán dos, sino uno solo, ¿verdad? Y a través de ello encontramos que el Señor ya tiene de entrada un propósito importante para el matrimonio, ¿verdad? Y que el matrimonio refleje ciertamente lo que es su voluntad y refleje también, hermanos, la clase de bendición que Él quiere que nosotros recibamos. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablarnos acerca de lo que es el matrimonio, y ya podemos ir a la cita donde estábamos leyendo hace un momento ahí en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, y ahora los quiero llevar ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza diciendo, sométanse o someteos unos a otros en el temor de Cristo. Estamos acostumbrados a decir que la esposa es la que debe someterse. Tanto lo hemos trillado y trillado y trillado esa frase que las esposas están asustadas con el sometimiento, ¿verdad? Incluso he oído a muchas hermanas decir, no, yo no quiero someterme a eso, yo no quiero vivir así como esclava. Es que no se trata de eso. Pero para empezar, la Biblia dice que el sometimiento es de ambos. Porque el marido también debe estar sometido, debe estar sujeto, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene una autoridad superior. Y para nosotros como maridos, nuestra autoridad superior es Cristo, el Espíritu Santo, quien guía nuestras vidas y nos redarguye y nos ayuda, hermanos, a agradar a Dios y alcanzar la bendición necesaria para nuestras vidas y hogares, ¿sí? De tal manera que el apóstol Pablo comienza diciendo que el sometimiento debe ser general. Todos debemos estar sometidos unos a los otros, ¿verdad? No es exclusivo de las mujeres, solamente como si fuera la responsabilidad, ¿verdad?, sobre ellas solamente, sino que es la voluntad de Dios que todos, hombres y mujeres, estemos sometidos de tal manera que nuestro sometimiento refleje el temor a Cristo, el temor a Dios. Hermano, cuando uno es temeroso de Dios, le obedece. Cuando uno es temeroso de Dios, se humilla delante de Dios. Cuando uno es temeroso de Dios, reconoce que si Dios no está con él, nada va a estar bien, ¿verdad? Cuando uno es temeroso de Dios, le ama en verdad. Ahora no hablamos de un temor, hermanos, como algo que causara horror en nuestras vidas, sino hablamos de una reverencia. La palabra temor que se utiliza, o el original para la palabra temor, se refiere, hermanos, a un acto de reverencia, en una condición en la que reconocemos que no somos nada, hermanos. Y esa es la verdad. Sin Cristo no somos nada, ¿sí?
Por eso es importante que todos entendamos la importancia de someternos, porque el sometimiento refleja ese temor que tenemos a Dios. Y si no nos sometemos en la iglesia, no estamos sometidos a Dios. Y si no estamos sometidos a Dios, ¿cómo va a usarnos Dios? ¿Cómo va a usar tu vida? ¿Cómo va a darte palabras de sabiduría para tu esposa o para tus hijos? ¿Cómo va a ayudarte en tu trabajo para que lleves tu bendición a casa y tu bendición sea próspera en el sentido de la voluntad de Dios, conforme a sus planes y propósitos? Si no estás sometido, hermanos, todo lo demás no estará bien, porque el sometimiento es una de las primeras reglas que nosotros necesitamos aprender y estar dispuestos a sujetarnos. Hacer nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo no es algo que Dios apruebe, hermanos, porque ciertamente nuestra propia voluntad y deseo no es acorde a la voluntad de nuestro Dios, porque nuestra carne está encaminada al pecado, es tendenciera a la maldad. Y ciertamente de ahí podemos ver que entonces el temor reverente es un reflejo importante acerca de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Las mujeres, dice el apóstol Pablo, aunque no voy a comenzar con las mujeres, ciertamente, dice, las mujeres a sus propios maridos deben someterse. Sí, pues el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la iglesia. Y él mismo es el Salvador, dice, de la iglesia, la cual está sometida a Cristo. Sí, las mujeres deben someterse a sus maridos, dice, como la iglesia debe estar sometida a Cristo. ¿Y por qué la iglesia debe estar sometida a Cristo? Porque Cristo es el único que puede cuidarnos. Cristo es el único que puede ayudarnos. El Señor Jesucristo es el único que puede sanar nuestros malestares, dolores, enfermedades, restaurar nuestras vidas, bendecirnos y ayudarnos. De tal manera que entonces el apóstol Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, ¿sí?, como al Señor. Hermana, sujetarse a su marido es sujetarse a Dios. Un día me dijo una hermana, entonces yo debo obedecer a mi esposo en todo lo que él diga. No en todo lo que él diga, en todo lo que sea agradable delante de Dios, en todo lo que es correcto bíblicamente, en todo lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Porque si el marido le pide a la esposa que haga algo que es ilícito, entonces la mujer no peca si no se presta a ello, ¿verdad? Pero la mujer debe sujetarse, dice la Biblia, como a Cristo, ¿verdad? Esa es la intención, ese es el deseo, ya que Él es cabeza de la iglesia, así como Cristo es, Él es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿qué ha hecho Cristo por la iglesia, hermanos? Pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es, nos dio seguridad de vida eterna. Y no hablamos de cualquier vida, hablamos de vida abundante, hablamos de verdadera vida, ¿sí? Sustenta nuestras vidas, provee cada día para nosotros, abre puerta y nos ayuda, nos da sabiduría. ¿Qué hace Cristo por ti, hermanos? Lo que Cristo hace por la iglesia es algo que nosotros como maridos debemos imitar para hacer por nuestras esposas. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la esposa. Ciertamente es una sombra de lo que Cristo es para la iglesia, de tal manera que el marido pueda mostrar a Cristo, la relación de Cristo con su iglesia, en su propia relación con su esposa. Y cuando alguien pregunte o diga o se dé cuenta de cómo el marido trata a su esposa, cómo la sustenta, cómo la cuida, ¿sí?, cómo mira por ella, ¿verdad?, cómo la honra, ¿verdad?, de tal manera, y lo vamos a ver en un momento más, esto será un buen testimonio para los perdidos, ¿verdad? ¿Y cómo es que se logra esto? A base de querer obedecer la voluntad de nuestro Dios. Miren, hermanos, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos. No podemos sostener nuestra relación matrimonial a base de lo que nosotros sentimos. Nuestra relación matrimonial solo se va a sostener y va a ser bendecida si estamos dispuestos de obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios fue dada para nuestro bien. No es para nuestro perjuicio, es para nuestro bien.
¿verdad? Y descubriremos en un momento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo mismo está diciendo que en esa misma manera como Cristo lo ha hecho, nosotros debemos hacerlo con nuestras esposas, porque a través de ello se refleja el plan perfecto de Dios. Los maridos, amar a las esposas como también Cristo amó a la iglesia, y Él mismo se entregó por ella para la santificación y purificación con el lavamiento del agua por la palabra, dice. Cristo se entregó para que ella fuese santa, para que fuese sin mancha, hablando de la iglesia. Cristo se entregó para presentársela a sí mismo. Una iglesia sin tacha, dice el original, ¿verdad? Y todos sabemos que es una tacha, ¿verdad? Es algo que está reprobado, ¿sí? Como esas espantosas X, ¿verdad? Del Chabelo, ¿verdad? Que nadie quería sacar, ¿sí? Es lo que como maridos no debemos querer que haya en nuestras esposas. Nuestras esposas, hermanos, y lo digo de esta manera porque es bíblico, nosotros debemos cuidar que nuestras esposas, ¿sí?, crezcan espiritualmente. Es nuestra responsabilidad que nuestras esposas aprendan más de la palabra de Dios. Que nuestras esposas, debemos asegurarnos que nuestras esposas mantengan un tiempo de relación con Dios en la oración y nosotros con ellas, ¿sí? ¿Por qué razón? Dice, porque el Señor lo hizo para presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin mancha. Esto significa que el Señor invirtió en la iglesia para obtener más de la iglesia. Significa que un marido que está dispuesto de obedecer la voz de Dios, la voluntad de Dios, y está dispuesto de dar más por su esposa, obtendrá más de ella, ¿sí? Si tú inviertes más en tu esposa, vas a obtener más de ella. Si inviertes más amor en ella, tendrás más amor de ella. Si inviertes, hermano, para que ella sea una mujer, ¿verdad?, con conocimiento de Dios, eso resultará en bendición para tu vida. Porque entonces Dios podrá usarle. Por cierto, hermanas, Dios las usa muchísimo, ¿eh? Y lo vamos a ver en un momento, cómo Dios usa a la esposa dentro del hogar, ¿verdad? Y desde adentro del hogar hacia afuera a otras familias, a otras personas, para que la gloria de Dios sea visible a los ojos de todos, ¿verdad? Pero la responsabilidad nuestra como maridos, como esposos, según la palabra de Dios, es que es nuestra responsabilidad ciertamente cuidar de ellas, cuidar ciertamente su purificación espiritual y también su crecimiento, su santificación, así como Cristo lo hace con la iglesia, para presentársela a sí mismo, para que nosotros podamos tener una mejor esposa. ¿Cómo puedes lograr tener una mejor esposa, hermano? Te digo, sometiéndote a la ley de Dios, respetando la voluntad de Dios. Ámala, ¿sí? Cuídala, respétala, hónrala, ¿sí? Da por ella todo lo que sea necesario dar con el propósito, ¿sí?, que ella también, ¿verdad?, sea un instrumento de Dios, el cual se volverá en favor de tu vida. No es, hermanos, algo que sea una opción. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y es nuestra responsabilidad como maridos, dice la Biblia. Dice, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga de las tales cosas, sin que sea, que sea santa y sin tacha. Así deben también los maridos amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. Hermano, si tú alimentas bien tu cuerpo, si tú cuidas tu cuerpo, ¿sí?, tendrás una mejor salud. Si tienes una mejor salud, significa que tendrás días saludables para disfrutar mejor. Si no cuidas tu cuerpo, si tu cuerpo se enferma, si no lo alimentas bien, si no tienes cuidado de mantenerlo bien, tu cuerpo se enferma. Y los días que vienen atrás de que se enferme serán días de dolor. Serán días de sufrimiento, serán días de llanto, ¿sí? Si tú inviertes en tu esposa, entonces tendrás más de ella, como estábamos viendo la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Si tú tienes cuidado de ella, ciertamente será una victoria tuya. Y será para bendición también de nuestras propias vidas, dice el Señor. Porque así como el Señor, ¿sí?, murió por la iglesia para presentársela a sí mismo, nosotros debemos hacerlo por nuestras esposas para que ellas puedan posar con nosotros con gozo, hermanos, con alegría. Y saben, se ve una esposa feliz inmediatamente. Se ve una esposa que está contenta con Dios por el marido que tiene,
¿verdad? Se ve una esposa inmediatamente en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su conducta, ¿sí? Y esto se logra ciertamente por la gracia de nuestro Dios cuando nosotros como maridos estamos dispuestos de sujetarnos a esa voluntad santa de Dios. Es una sombra. El matrimonio es esa sombra, hermanos, es ese reflejo de lo que Dios hace en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros decir como maridos que amamos a Dios cuando no amamos a nuestras propias esposas? La Biblia dice que entonces seríamos mentirosos, porque si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Entonces mentimos, ¿verdad? Pero así como Cristo ha amado a la iglesia, es como nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿verdad? Para presentárnosla, para llevarla con nosotros, para salir con ella con gozo, ¿verdad? Sin nada de que avergonzarnos. Bueno, yo, como todos ustedes, también estoy feliz por mi esposa, ¿verdad? Siempre me acompaña, siempre está conmigo, vamos a visitar, vamos cuando nos invitan o me invitan a mí, ¿verdad? Y vamos juntos y hay actividades en la iglesia y hacemos las cosas juntos, ¿verdad? Y estoy contento con Dios por ella. Y le doy gracias a Dios por ella, ¿sí? Pero también soy consciente que ella es mi responsabilidad, ¿sí? Que ella esté bien es mi responsabilidad. Que ella sirva al Señor es mi responsabilidad. Que ella crezca en el conocimiento de Dios es mi responsabilidad, ¿verdad? Y ciertamente esto ha producido en mi vida grandes bendiciones. Hermanos, ha producido grandes victorias. Y no tengo de qué avergonzarme con ella en ninguna manera, sino por el contrario, puedo salir con gozo, porque Dios conoce mi corazón, de cuánto le amo, ¿verdad? Y porque estoy seguro de cuánto ella me ama, ¿verdad? Dios conoce mi vida y conoce la vida de ella. Y estoy feliz porque Dios ha sido bueno con nosotros, como lo he visto en los casos de ustedes con los que quien he convivido, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, así deben también los maridos amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos, ¿sí? Porque son parte de nosotros, porque la mujer salió del hombre. Ahora esto es increíble, es maravilloso, ¿verdad? Porque es más común pensar que es la mujer quien procrea la vida, ¿verdad? Pues así lo ordenó el Señor. Pero en el principio de todas las cosas, la mujer salió del hombre, salió del cuerpo del hombre, de una forma milagrosa, a través del poder y de la gracia de nuestro Dios. De ahí que nosotros debemos considerar esto ciertamente, el hecho de que no es una extraña, hermanos, ¿sí? Es parte de nuestras propias vidas, es parte de nuestra carne, como dijo Adán, carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Y luego él dijo, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Vamos, ya le estaba poniendo su propio nombre, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Si yo soy Juan, pues ella va a ser Juana, ¿verdad? Y si yo soy Pedro, ella es Pedra, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ¿verdad? Dando a entender, ¿verdad? Que para él era mucho más, hermanos, que cualquier otra cosa que había experimentado en el paraíso. Sí, es una sombra maravillosa de la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Por lo tanto, es interesante que entendamos estos misterios de Dios, porque el matrimonio refleja una santidad muy hermosa y además refleja un plan y propósito de Dios para la humanidad. Ahora, ¿era necesario el matrimonio? Esta pregunta la hice en la iglesia, ¿verdad? Y los hermanos se quedaron pensando, yo creo que nunca habían pensado eso, ¿verdad? ¿Era necesario que Dios casara a Adán con Eva? Digo, cuando lo vio solo, no podía nada más presentársela y así sin ceremonia, como muchos quieren, ¿verdad? Así nomás juntitos, ¿verdad? Y vivir así para que no estuvieran muy comprometidos, ¿verdad? ¿Era necesario el matrimonio? Dentro de los planes de Dios, sí era necesario el matrimonio. La unión, la unidad, porque reflejan algo glorioso, algo maravilloso. Tu matrimonio refleja la unión de Dios con el Señor Jesucristo. Y la forma como amas a tu esposa es la manera como tú estás diciendo que Cristo te ama a ti. La manera como tú cuidas a tu esposa, como tú ves por ella, como tú la honras, como tú, hermano, tienes cuidado de ella para sostenerla, para cuidarla, para honrarla. De esa misma manera, tú estás diciendo que eso es lo que Cristo hace por tu vida. Pero cuando alguno desprecia a su esposa, está diciendo que asimismo Cristo le desprecia. El matrimonio es una sombra muy importante. Por eso es un pacto muy sagrado. Y Dios lo mira, hermanos, como algo muy serio. Dios no tomará por inocente a aquel que hace promesa y luego no la cumple.
Si alguno hace promesa delante de Dios, más vale que la cumpla. Esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y la voluntad de nuestro Dios. De tal manera que nosotros como maridos tenemos una responsabilidad importante, pero cuando estamos dispuestos de agradar a Dios, es fácil. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando estás dispuesto de obedecer la voluntad de Dios, cada día que pasa, empiezas a ver a tu esposa más hermosa, más hermosa, más hermosa. Ajá. Y no solo más hermosa, ¿sí? Más sabia. Hermanos, una ayuda idónea mejor todavía, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de las mujeres, cómo las hizo Dios, ¿verdad? Pero a nosotros nos creó de tal manera, ¿sí?, que Dios espera que nosotros cumplamos con esa responsabilidad. Y así como Dios es nuestro sostén, nosotros seamos el sostén para nuestras esposas, ¿verdad? Así de la misma manera como Dios provee en nuestras vidas, nosotros proveamos para nuestras esposas primeramente y también para nuestros hijos. De esa misma bendición de Dios. Ese es el orden que Dios estableció y la manera como Dios lo estableció. Y se ve esa figura celestial y se mira, hermanos, ese orden que también existe en el reino de los cielos, ¿verdad? Y, ¿verdad?, nos dice que son coherederas nuestras. El apóstol Pedro dice, ahorita vamos a ver la cita, que ellas debemos tratarlas como un vaso más frágil, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en el que yo entendía que las mujeres, pues, son como más débiles, ¿verdad? Pero he aprendido que las mujeres no son débiles. Yo he visto mujeres trabajar en la construcción. Yo en Monterrey hago trabajos de construcción, hermanos. Y yo levanto un bulto de cemento, 2 no, pero 1 sí, ¿verdad? Puedo levantar 2 bultos de arena, puedo llevarme unos cuantos bloques cargados, ¿verdad? He visto mujeres cargar un bulto de cemento. He visto mujeres agarrar una pala y batir como, ¿verdad? Y yo digo, las mujeres no son frágiles, las mujeres no son débiles, ¿verdad? He visto mujeres soportar cosas tan difíciles, ¿verdad? Derrotas en sus vidas y sobreponerse por la gracia de Dios. He visto esposas de pastores, hermano, sostenerse después de una gran tormenta en la iglesia cuando hay un montón de cristianos que no tienen consideración del pastor y menos de su esposa. Y he visto a las esposas llorando en silencio delante de Dios y luego levantarse y seguir adelante en la obra del Señor. Y yo digo, qué gran fuerza de mujeres, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos tratarlas como vaso más frágil. Y cuando yo hace un tiempo estaba estudiando esta parte, ¿verdad? Desde que tengo este Nuevo Testamento, ¿verdad? Y un diccionario también, ¿verdad? Del griego y además algunos otros libros más, ¿verdad? Descubrí que la palabra frágil no se refiere a debilidad, sino se refiere a percepción, ¿verdad? Y entendí, como que mis ojos se abrieron y entendí algo que no había entendido antes. Entonces entendí por qué mi esposa de pronto se da cuenta de que hay un peligro en cierta situación. ¿Cómo es que ella se dio cuenta que aquí había un problema y yo no lo vi, ¿verdad? ¿Cómo es que ella se dio cuenta antes que yo que había una situación peligrosa en nuestros hijos o que algo se estaba encaminando mal, y cómo ella pudo percibir, ¿verdad? Bueno, la palabra frágil que se utiliza ahí se refiere a eso, que la mujer es más sensible, no delicada en el sentido de que pues hay que cuidarla como un pétalo de rosa y lo que yo entendí antes, ¿verdad? No se refiere a eso, se refiere a que la mujer es más sensible. Y a veces los hombres, como que muchos no toleran eso. A ver, ¿cuál es el problema? Estás tomando mi lugar. Yo soy el que debo de ver si hay peligro o no. Tú no, usted hágase para allá y siéntese, ¿verdad? Y hay hombres con ese pensamiento que no están entendiendo la forma como Dios creó a la mujer, ¿sí? La mujer fue hecha por Dios con el propósito, ¿sí?, de cuidar a los hijos, de encaminarlos en la voluntad de Dios. Dios la dotó para ella. Y ella tiene esa capacidad, hermanos, de poder percibir algunos peligros antes que nosotros, de darse cuenta de ciertas cosas que no están bien, de descubrir, ¿verdad? Y luego de ahí que algunos dicen, bueno, es que las mujeres como que tienen un sexto sentido, como que tienen gracia de Dios para darse cuenta de algunas cosas que nosotros como hombres no podemos ver porque estamos más ocupados en el trabajo, más ocupados en la responsabilidad, más ocupados, ¿verdad?, en otras cosas que nosotros como hombres pensamos menos que las mujeres. Como hombres nos metemos a trabajar y empezamos a hacer lo que tenemos que hacer y nos ocupamos y nos olvidamos más fácilmente de otras cosas, la familia, la esposa, los hijos, ¿verdad? Pero las mujeres no son así tan fácilmente, ¿verdad? Las mujeres fueron hechas por Dios de tal manera que su prioridad es cuidar el hogar. Por lo tanto tienen esa sensibilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, ahí en la primera carta de Pedro dice
que debemos tratarlas como algo más frágil, o sea, considerando que Dios las creó de una forma más sensible, que pueden percibir más rápidamente ciertos peligros, ciertos riesgos, dice, y debemos darle honor a eso. ¿Qué significa? Que debemos considerar lo que ella está diciendo, entender, hermanos, pensar en lo que ella está diciendo para ver el cierto riesgo o el cierto peligro, dice, porque ellas son coherederas de nosotros. ¿Entiendes qué significa coheredero? Significa cuando un padre deja a sus dos hijos, por decirlo, ¿verdad? Que tenga dos hijos o tres o los que tenga, ¿verdad? Como herederos de todo lo que tiene. Ellos, todos los hijos, dos o tres o cuatro, los que sean, son coherederos. O sea, significa que todos ellos lo van a heredar. Esa, ¿sí? Herencia de su padre. No todo, o sea, la herencia que su padre dejó, la van a heredar los hijos. Si son dos, pues los dos lo van a heredar por igual, ¿sí? La Biblia dice que ellas son coherederas nuestras, hermanos. De tal manera que cuando lleguemos al reino de los cielos, nuestro galardón en gran medida dependerá de la, hermanos, situación de nuestras esposas. ¿Te das cuenta? Si tu esposa está firme, si tu esposa sirve al Señor, si tu esposa, hermanos, ha estado viviendo de una manera que es agradable delante de Dios, y tú le has animado y tú le has impulsado y tú has estado ahí para orar con ella, para enseñarle, para apoyarla, para honrarla de la manera como es la voluntad de Dios, cuando venga el juicio del tribunal de Cristo, a donde estaremos los hijos de Dios, entonces nuestra esposa será presentada, hermanos, y tendrá parte de nuestro galardón. Pero imaginemos que descuidamos a nuestra esposa. Imaginemos que no nos importa sustentar a nuestra esposa, ¿verdad? Ahora, en el tiempo del que vivimos, hay hermanas que trabajan y hermanos que trabajan, ¿verdad? No me voy a meter en ese punto. Nada más voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Ni voy a decir si está bien o malo. Eso no lo voy a tratar esta noche. Pero sí voy a decir, ¿verdad? Que hay hermanas que trabajan y hermanos que trabajan. Que tu esposa trabaje y tú lo permites, significa que estás de acuerdo que te apoye en ese sentido, ¿verdad? Pero no significa que entonces tú ya no debas proveer a fin que ella gane su dinero, ¿verdad? No significa eso. Y no debe ser una excusa para nosotros como esposos. Debemos ser claros que nuestra responsabilidad es proveer. Entonces, sea cual sea la situación de la esposa, nosotros debemos proveer para ella, ¿verdad? Y si necesita un vestido, a comprarle un buen vestido. Y no uno del mercadito, hermanos. Un vestido digno de nuestra esposa, ¿verdad? ¿Qué tanto merece tu esposa, varón? ¿Y de verdad le das todo? Digo yo, en tu propio pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tanto merece tu esposa? Ahora, no ocupas responder, porque Dios conoce tu corazón. ¿Cuánto estás dispuesto de invertir en ella? Dios conoce tu corazón. Y Él mira cuánto, ¿sí? Verdaderamente estás dispuesto, ¿verdad? Ciertamente que nuestra esposa esté bien en el reino de los cielos, en el tribunal de Cristo, será una victoria para ti y para mí como maridos. Será una bendición para nosotros y alcanzaremos mejor galardón por haber obedecido esta ley tan especial de Dios, que es, hermanos, una ley muy importante. Tan importante que el diablo, hermanos, ha trabajado arduamente para destruirlo. Por eso los matrimonios están destruidos. Por eso hoy los jóvenes ya no se casan, ya nomás, oiga pastor, no nos puede echar una bendicioncita porque no nos vamos a casar, nomás queremos unión libre, pero échate una bendicioncita así nomás, como que, cálmese, se equivocó la iglesia, váyase allá a la otra cuadra, ¿verdad? Aquí no es donde hacemos eso. Pero el diablo ha trabajado mucho con eso, hermanos, para que el matrimonio sea destruido, para que la familia no sea la bendición de Dios, para que el marido y la mujer vivan de tal manera, hermanos, en conflicto, que mejor terminen dividiendo sus propias vidas, ¿sí? Ahora, ese pensamiento que el enemigo ha puesto en el que, no, la esposa se tiene que sujetar y va a hacer lo que yo diga. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su marido, sí, es verdad que lo dice, en lo que es bueno delante de Dios. Y los hijos deben obedecer a sus padres, sí, en lo que es bueno delante de Dios, ¿sí? No en todo, porque también los hombres cometemos errores y nos equivocamos. Y es sabio, varones, reconocer que nos equivocamos. Y es agradable delante de Dios doblar nuestras rodillas y pedir perdón. Y es muy loable, muy loable, hermanos. Y de reconocerse que un marido puede decirle a su esposa, discúlpame, tenías razón, aquí había un peligro y no lo vi. Discúlpame, tenías razón, era mejor así.
¿verdad? Debíamos tener cuidado de esto, o debemos tener cuidado de esto. Eso es algo, hermanos, hermoso, es algo especial que hace que el matrimonio se una aún mucho más, hermanos, y el enemigo no pueda entrar ahí. De tal manera que es tan importante, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Que son coherederas nuestras, ¿verdad? Que su vida se verá cuando nosotros seamos enjuiciados, hermanos. Así como en la vida de ella se va a los hijos cuando están dependientes, ¿verdad?, de los padres, pues así ciertamente nuestras esposas serán parte importante de si nosotros como maridos alcanzaremos un galardón grande o un galardón pequeño o quizá ningún galardón. Sí, porque es una sombra de lo que Dios hace para con su iglesia. El matrimonio juega un papel tan importante, tan valioso delante de Dios, hermanos, que Dios lo ha ordenado de esa manera. Ahora nuestras esposas son un reflejo nuestro, ¿sí? Si la esposa vive bien, ¿sí? Si la esposa está bien, si la esposa es educada, si la esposa tiene madurez espiritual, si la esposa es prudente, si la esposa respeta al marido y también se sujeta en él, no depende de ellas mismas en principio, depende de nosotros porque somos cabeza de nuestras esposas. De cómo las tratamos, de cómo convivimos con ellas, de cómo ellas están en nuestro corazón. Eso es importante y de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también el apóstol Pedro, ahí en Efesios y en Primera de Pedro, ¿verdad? Precisamente de esto que nosotros como maridos debemos de ser conscientes, hermanos, ¿sí? Como digo, el machismo en el mundo entero, no solo aquí en México, ¿verdad? Y no es nuevo. Lo vemos con los fariseos que le dicen, Señor, a ver, sí está bien que nosotros repudiemos, rechacemos, corramos a nuestras esposas por cualquier cosa, por cualquier situación. Sí, porque los hombres anteriormente querían tener a sus esposas como un trofeo, ¿sí? Como una posesión, ¿sí? Como algo para lucir, ¿sí? Como una propiedad suya. Y eso no es algo que sea agradable delante de nuestro Dios. Nuestras esposas son parte de nuestras vidas, son el reflejo de nuestra relación con Dios también. Y ellas mismas muestran cuánto amamos a nuestro Dios, cuánto estamos dispuestos de sujetarnos a su voluntad. ¿Cuánto estamos dispuestos? Dice la Biblia que el Señor Jesús estuvo dispuesto, hermanos, de sujetarse a la voluntad de Dios, aunque con ello le fue la vida para darnos vida eterna. ¿Estás dispuesto de dar tu propia vida por tu esposa? ¿Ah? Es interesante, hermanos, porque se supone que eso es lo que debemos nosotros demostrar. Y a través de eso, entonces no solo le daremos la gloria a Dios y estaremos sujetos a nuestro Dios, obedeciéndole con toda sumisión, sino que además lograremos ser verdaderamente una bendición. Hermanos, la pregunta interesante entonces es si nosotros estaremos dispuestos de obedecer a Dios de tal manera que Dios pueda involucrarse en nuestras vidas. Queremos que Dios esté con nosotros, queremos que Dios nos ayude, queremos que nuestros hijos sean otros, que nuestra esposa vaya madurando, pero nosotros no queremos sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. El matrimonio no nos fue dado para nuestro propio deleite, hermanos, varones. Y nuestras esposas, ¿sí?, no son una posesión, son parte de nuestra propia vida. Ellas mismas son parte de nuestro propio cuerpo. A los ojos de Dios, ¿sí?, ya no somos dos, sino uno solo. De tal manera que son coherederas. El galardón que tú y yo tendremos, varón, ¿sí?, tiene que ver con ellas. Y ellas mismas alcanzarán también su galardón de acuerdo a nuestra obediencia a nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios y es la forma como Dios lo ordenó, ¿verdad? De esa manera, entonces nosotros podremos agradar a nuestro Dios, honrarle, servirle y ser un buen testimonio. Digo, yo puedo entender en el mundo que un hombre, ¿verdad?, dejó a su esposa y tiene otra, la dejó y tiene otra, la dejó y tiene otra, y eso sucede en el mundo, pero no debe suceder entre los hijos de Dios. Para nosotros como maridos es una victoria conservar a nuestra esposa. Y si alguno antes tuvo otro matrimonio, ahora está en Cristo, ¿verdad? Bueno, así quédese ya. Pero sea muy fiel a Dios para que Dios le bendiga. Ya ahora obedezca a la voluntad de nuestro Dios. Olvídese del pasado. Cristo ya borró eso. Ahora usted vino a Cristo de esa manera. Bueno, así permanezca ya,
¿verdad? Y ya no esté pensando otra cosa, que al cabo ya lo hizo antes y lo va a volver. Ya no esté pensando eso, sino que sosténgase delante de Dios, porque esa es la voluntad buena y agradable delante de nuestro Dios, la que Dios va a bendecir, de donde Dios va a estar con usted, de donde Dios lo va a ayudar y le va a dar fortaleza, y a donde usted mismo como varón se verá como un varón victorioso, fortalecido, bendecido, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un marido que en verdad se sujeta a la voluntad de Dios, ¿sí? Veo también un marido satisfecho. Y cuando lo veo que va a su trabajo, siempre lleva su lonche. Y cuando lo veo, siempre está bien vestido, su ropa bien lavadita y bien planchadita, ¿verdad? Y cuando lo veo, ¿verdad? Que su esposa está contenta con él porque él la ama verdaderamente y provee para todo, pues ella se encarga de todo en la vida personal de su marido. Y entonces yo digo, tiene una hermosa esposa, una buena esposa, porque ha sabido amarla. Dios está en medio de ese matrimonio, ¿verdad? Pero cuando la esposa está enojada con nosotros, hermanos, estamos todos arrugados, ¿verdad? A mi esposa le preocupa muchísimo eso, que yo ande predicando con las camisas arrugadas, ¿verdad? Quítatela, tiene una arruguita, ahora te voy a dar otra, ¿verdad? No, ese no te pongas, no combina. Bueno, y arréglate acá, y quítate ese, y ponte acá, y siempre está detrás de mí, ¿verdad? Que yo, y bueno, me dejo mimar, me dejo chiflar, ¿verdad? Y dejo que ella, ¿verdad? Bueno, es que los hombres somos como niños, ¿verdad? Y las hermanas también lo creen. Y así nos hizo Dios, ¿verdad? Los niños chiquitos se meten en problemas chiquitos y los hombres grandes nos metemos en problemas grandes, de donde solo Dios nos puede librar. Pero una esposa que ama a su esposo no deja de orar por él. Cada día, hermano, cada día, y se va a su trabajo, Señor, cuídalo, bendícelo, bendice el trabajo de sus manos. Ese es el resultado de un esposo que ama a su mujer. Ese es el resultado de un esposo que obedece a la ley de Dios y se refleja en la vida de su esposa, ¿verdad? Entonces no le falta nada. De tal manera que la Biblia dice que debemos disfrutar, ¿sí?, nuestra vida con la mujer de nuestras mocedades, como si todavía fuera aquella muchachita que conocimos, ¿verdad? Bueno, depende de a qué edad la conoció. ¿A qué edad conoció a la hermana, hermano? ¿Qué edad tenía? Ay, híjole, se la robó bien chiquita, hermano. Usted se lo robó a él. 18 años siguen siendo muy jóvenes. Bueno, mi esposa y yo teníamos 20, ¿verdad? 19 cuando nos conocimos en la iglesia, no en el mundial, en la iglesia, ¿verdad? Y 20 cuando nos casamos, casi 21, ¿verdad? Pero sigue siendo esa misma mujer jovencita que amé y que amo. ¿Sí? Cuando uno ama a su esposa, no tiene ojos para verla de otra manera, hermanos, y eso lo bendice Dios, ¿sí? Y eso lo bendice Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Ese es el testimonio que hoy no se ve en el mundo, hermanos. Hoy solo vemos matrimonios divididos, enojados, peleados, a donde el esposo se queja de la esposa y la esposa del esposo. Por eso los psicólogos tienen mucho trabajo, ¿verdad? Porque nadie quiere sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? No juzgo a los psicólogos, solo estoy diciendo, ¿verdad? Que por si hay alguno por aquí, solo estoy diciendo, hermanos, que la razón es que no estamos dispuestos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Si nos sujetáramos a esa voluntad de Dios, obtendríamos mucho más para nosotros, que es lo que Dios quiere. Disfrutaríamos aún mucho más. El matrimonio sería verdaderamente, hermanos, algo hermoso para disfrutar. Pero qué triste cuando una pareja está siempre peleada y los hijos solo están viendo gritos y oyendo pleitos, al punto que a veces los hijos tienen que decir, mejor ya sepárense, porque ustedes no pueden estar juntos. Qué triste. Qué gran derrota, hermanos. Qué gran victoria del diablo sobre ese matrimonio, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo no pensamos así. Los que estamos en Cristo tenemos cuidado de la voluntad de nuestro Dios. El lugar de nosotros es para ser cabeza de nuestras esposas. Y al ser cabeza de nuestras esposas, somos una sombra de lo que Cristo es para la iglesia, o sea, para nosotros. Nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? De tal manera, mis hermanos, que entonces encontramos algo maravilloso de parte de nuestro Dios y una ley establecida a la cual no necesitamos agregarle nada, ni tampoco incluir nuestros propios deseos o percepciones, sino más bien solamente sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, a los ojos de Dios, ¿quién debe someterse primero? ¿La mujer al hombre? El hombre a Dios. Antes que la mujer se sujete al marido, el marido debe sujetarse a Dios. Porque si el marido no se va a sujetar a Dios, en vano es que la esposa se sujete al marido, ¿verdad?
Ahora fíjense, también oía por ahí algunos testimonios y yo creo que también aquí pasa como nuestra congregación. Hay algunas hermanas que sus esposos son inconversos. Pero los esposos, algunos de ellos en nuestra iglesia han comenzado a venir a la iglesia y me da mucho gusto. Los esposos con el tiempo comienzan a ceder con sus esposas, a darles oportunidad de ir a la iglesia, a no estorbarles, ¿verdad? A respetarles su participación en la congregación, en la obra de Dios, ¿verdad? A ver con buenos ojos que su esposa se involucre en algo bueno, ¿verdad? Pero no es porque el esposo sea bueno, es porque la esposa ha tenido cuidado de respetar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué vas a alcanzar, hermana? Muy pronto, que tu marido venga a los pies de Cristo. Sin palabra alguna, como dice el apóstol Pablo para las mujeres, ¿verdad? Para que los maridos se conviertan sin necesidad de palabra alguna. Y no solo los maridos, sino otros más que puedan ver. ¿Sí? Cuando entonces alguien venga, oye, pero ¿cómo le haces tú para que tu esposa esté bien pendiente? La mía ni siquiera me quiere cocinar, la tengo que levantar a la fuerza y tú ya llegaste y ya tienes todo y yo le doy más que tú ¿cómo le haces? Bueno, la clave está en la sujeción a Dios, en sujetarte a Cristo, en sujetarte al Señor. Ahí está la clave. Esa es la parte importante, varones, ¿sí? No es que nosotros tenemos la autoridad de Dios. No se nos fue dada una autoridad para nuestro propio deseo, hermanos, o para nuestro propio deleite. Se nos fue dada esa autoridad para hacer que Dios sea visto en nuestro matrimonio, que Dios sea honrado y glorificado en nuestra relación conyugal, ¿verdad? Para eso, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que se vea. Pero luego, entonces pasamos a la primera carta de Pedro ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? A donde los quiero invitar esta noche también, ahí en el capítulo 3. Y el apóstol Pedro comienza diciendo: asimismo, mujeres, sométanse a los propios maridos, para que aún si algunos desobedecen a la palabra mediante la conducta de las esposas, sin palabra alguna, sean ganados. ¿Sí? Asimismo, las mujeres deben sujetarse a sus maridos, mayormente aquellas que ciertamente tienen un esposo que es inconverso, pero las mujeres que ya tienen un esposo que es convertido y que es de Cristo, deben igualmente someterse a él en lo que es bueno delante de Dios y agradable a los ojos de nuestro Dios, que es la voluntad de nuestro Dios. Por si alguno de ellos, como decíamos hace un momento, no ha conocido a Cristo, pueda conocer al Señor. Hermana, no es por lo que tú digas. Hay mujeres que pelean con su esposo para llevarlo a la casa de Dios a la fuerza. Y he visto maridos sentados allá con todo el enojo porque no quieren estar ahí, obligados, ¿verdad? No es la forma como quiere, hermanas, que sus esposos no son convertidos. No es la forma como Dios quiere que vengan, ¿sí? Dios quiere que ellos vengan de su propio corazón, ¿sí? Hay un testimonio que les puedo compartir, ¿verdad? Que seguido está en mi mente, ¿verdad? Un día un hermano, ahora es hermano en Cristo, ¿verdad? Dice, dando su testimonio, dice: hermano, mi esposa es convertida años antes que yo. En un principio no me gustaba la idea, pero luego la dejé que fuera, ¿verdad? Pero yo veía que ella era pues muy buena conmigo, ¿verdad? Y me compartía de la palabra aunque a mí no me importaba, ni le prestaba atención, pero ella me hablaba con tanto entusiasmo y me animaba, ¿verdad? Y yo sentía en mi corazón algunas cosas, pero yo me hacía duro. Él compartía en su testimonio, ¿verdad? Pero yo la veía a ella tan emocionada, tan animada, tan fiel. Y un día dije: necesito ir a ver por qué razón mi esposa, ¿verdad?, está en esa actitud. Pues ¿qué le dan? ¿O qué le dicen? ¿O qué hacen ahí para que mi esposa, como una niña, esté siempre deseosa de estar ahí en la iglesia? Yo he ido a otras iglesias y no me siento así. ¿Por qué ella se siente así, de esa manera ahí? Y entonces él decidió un domingo, cuando ella se fue, dice: voy a ir detrás de ella sin que sepa, y me voy a meter ahí atrás y voy a ver qué hacen. Y se metió y se sentó ahí atrás, ¿verdad? Y al final, cuando terminó la predicación y se hizo la invitación, desde atrás vino a doblar sus rodillas a los pies de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque él estaba cautivado de la conducta de su esposa, de la relación que ella tenía con Dios. Esa relación con Dios que se reflejaba en el amor que tenía por su esposo, en el cuidado que tenía por su esposo, en todas las cosas que son agradables delante de Dios, ¿sí?
En toda oportunidad que ella buscaba para atenderlo, para ayudarlo, para hablarle con amor, para hablarle con cariño. Cosas que hermanos, ya casi no se ven. Ya es más, es raro incluso a veces que el hermano le diga a la esposa, ¿verdad? Oye, mi amor, ven, ¿verdad? Oye, es vieja, ven, ¿verdad? Híjole. O frases que no son muy propias, ¿verdad? Cuando en nosotros debería existir esa clase de amor. Sí, deberíamos conducirnos de esa manera, porque esa es la forma como Dios se dirige hacia nosotros, con todo amor, con toda ternura, con todo cariño, con toda dedicación. Pues así es como ambos debemos conducirnos el uno para el otro. Dice el apóstol Pedro, ¿sí? Como estábamos leyendo ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Asimismo, mujeres sometiéndose a sus propios maridos, para que si algunos desobedecen a la palabra, dice, por causa de la conducta de ellas, sean ganados sin palabra, observando en temor puro la conducta de vosotros, o vuestra, ¿verdad? De las mujeres. ¿De quiénes? Dice, el exterior no es el de trenzados de cabellos, o de ponerse alrededor objetos de oro, o de vestirse de ropas lujosas o adornadas, sino el interior del corazón, ¿sí? En un incorruptible adorno y manso del apacible espíritu, que es delante de Dios con gran valor, ¿sí? ¿Cuál debe ser la prioridad de la esposa? ¿Y cómo debe ser su conducta? La Biblia dice que debe de ser santa y pura, ¿verdad? Santa. ¿Qué significa que sea santa? Bueno, significa que ella sea consciente que le pertenece a Dios. Que ella sea consciente que lo que está haciendo con su marido lo está haciendo para la gloria de Dios. Su sumisión o su sujeción a su marido, su dedicación a su esposo, su cuidado por su esposo, su conducta buena, apacible, dice la Biblia, para con su esposo, ¿sí? Es para el mismo Señor Jesucristo. Hermanas, sepan que como tratan a su esposo, es así como el Señor Jesús se siente tratado por ustedes. Así es exactamente. Así que si usted dice, no, bueno, si el Señor Jesús estuviera aquí, yo lo abrazaría, lo besaría. Y ¿lo haces con tu marido? Yo tendría cuidado del Señor Jesús y lo seguiría. ¿Lo haces con tu marido, hermana? ¿Ah? ¿Te sujetas a Él en lo que es agradable delante de Dios para honra y gloria de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios en todo lo que es agradable delante de nuestro Dios. Y luego tenemos un ejemplo, dice, porque así mismo aquellas mujeres santas y piadosas, hablando de mujeres sobresalientes, y tenemos un ejemplo acerca de Sara, dice, Sara misma, dice, llamando Señor a su esposo. Y bueno, llamarle Señor solo es, hermanos, el resultado del hecho de que se cree que la persona de enfrente es superior y que merece que nos sujetemos a él. Cuando Sara le llamaba Señor a Abraham, ¿sí? Ella con sus palabras y con su testimonio estaba diciendo que su esposo merecía respeto y ser obedecido, ¿sí? Ahora, ¿qué alcanzó ella con ese testimonio? Hermanas, ¿qué fue lo que ella alcanzó con ese cuidado que ella tenía para agradar a Dios? Pues solamente alcanzó un hijo cerca de los 100 años. Es todo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén. Hay cosas que parecen imposibles para todo ser humano, ¿sí? Como que una mujer a sus 90 años puede procrear un hijo ahorita. Para la ciencia eso es imposible. La ciencia no logra eso todavía, hermanos. Pero para Dios no hay imposible. Ahora, no estoy diciendo que hermanas van a tener otro hijo, ¿verdad? Yo sé que algunas se van a asustar y van a decir, no, hermano, ya no, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que van a lograr cosas imposibles si están dispuestas de sujetarse a la voluntad de Dios, que es amar a sus maridos y someterse a Él. Y las cosas que parecen imposibles para el mundo, para los médicos, para la ciencia, serán posibles para la gloria de Dios. La misma Sara se rió en algún momento cuando Dios le dijo a Abraham, por esta fecha volveré, o sea, de aquí a un año voy a volver y tu mujer te dará un hijo. Y ella se sonrió, ¿verdad? Porque pues como que no lo creía muy bien, porque pues ella decía, pues es que ya se pasó ese tiempo para mí, ¿verdad? Para ella, pero para Dios no pasa el tiempo. Dios tiene cuidado verdaderamente. Hay cosas difíciles para ustedes que no pueden lograr, hermanas, que solo Dios puede hacer esa obra maravillosa. Y ciertamente Dios la hará
si ustedes están dispuestas de sujetarse tal y como Dios lo dice, no como lo decimos los hombres, sino como Dios lo dice, y tienen cuidado de sus maridos como es la voluntad de Dios, y cumplen con su propósito para ser ayuda idónea conforme Dios, hermanos, lo estableció, como el orden que Dios estableció. Y si ustedes están dispuestas, hermanas, entonces verán maravillas, milagros, poder de Dios en sus vidas. Y cosas maravillosas van a pasar en su hogar, con los esposos inconversos, con los hijos. Hoy, hermanos, debemos admitir que en este tiempo que vivimos, no es fácil criar a los hijos en el camino del Señor. El mundo, hermanos, es recio. El mundo no tiene piedad de nadie. El diablo trabaja arduamente para arrebatar a nuestros hijos. Y algunos de nuestros hijos ya han sido arrebatados, hermanos. Y yo sé que las esposas, más que nosotros como hombres, están más preocupadas por ellos. Y a veces ellas lloran y oran y oran: Señor, por mi hijo, perdónalo, cuídalo donde anda, no anda en un buen lugar, no tiene unas buenas amistades, por favor, perdónalo, porque el hijo no pide perdón. Perdónalo, por favor, ayúdalo, cuídalo, líbralo del mal, vuélvelo a ti, Señor, como cuando era un niño. Pero ¿cómo va a hacer Dios eso si la mujer no está dispuesta a sujetarse a Dios? La sujeción es una evidencia de reconocer que verdaderamente Cristo es su Señor. Así como Sara reconoció que Abraham era su Señor, ¿verdad? Porque ese es el orden que Dios estableció. Alcanzó un milagro maravilloso, hermanos, increíble y ciertamente único, maravilloso, aunque no fue la única mujer que tuvo un hijo a edad avanzada, ¿verdad? Si vemos la historia del Génesis, hay algunas mujeres, pero todas esas mujeres que alcanzaron esa clase de milagros maravillosos fueron mujeres completamente sometidas. ¿Qué podemos decir de la reina Vasti? Cuando entró delante del rey, entró con temor. No entró como: soy la reina, háganse a un lado, a ver, guardias, sáquense de aquí, yo soy la reina. No entró en esa actitud, entró con temor. Sabía que su vida estaba en peligro si el rey, hermanos, no le permitía la entrada, porque si alguien venía sin previamente anunciarse, era, hermanos, una razón para llevarle a la muerte. Ella podía haber muerto, y le dijo a su tío: ora por mí y dile a todo el pueblo que oren por mí, porque me voy a ir a presentar delante del rey y no tengo cita para estar con él, ni él me ha llamado, pero lo voy a hacer por amor al pueblo de Dios. Me voy a sujetar a la voluntad de Dios. Hermanas, cuando están dispuestas de someterse, ¿sí?, cosas maravillosas de Dios pasan en sus vidas, en sus hogares. Cosas increíbles, milagros maravillosos, hermano. Por eso tenemos esos ejemplos, ¿verdad? De estas cosas preciosas. ¿Qué podemos decir de Ruth, verdad? Y toda esa línea de mujeres grandes, hermano, que encontramos en la Biblia, hermanas, todas ellas fueron mujeres dispuestas de vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. No es malo, hermanos, aunque la sociedad ahora enseña que la mujer no tiene por qué vivir bajo el yugo del hombre. La mujer es más que el hombre, la mujer no tiene nada que ver con el hombre. Y la verdad es que ese no es el plan de Dios. El hombre debe sujetarse a la voluntad de Dios y respetar y cumplir la voluntad de Dios. La mujer debe respetar también a su marido, sujetándose a la voluntad de Dios también. De tal manera que entonces se logrará una victoria única, se logrará una bendición especial, se logrará, hermanos, que Dios se mueva en medio del matrimonio. Por eso Dios no puede obrar en el matrimonio, porque está lleno de divisiones los matrimonios, porque el esposo no cumple la voluntad de Dios, amando a su mujer, cuidándola, sustentándola, así como Cristo lo hizo con la iglesia, porque la esposa no está dispuesta de respetar a su marido y sujetarse conforme a la voluntad de Dios. Dios no puede obrar ahí. Dios no puede moverse en ese matrimonio. Los matrimonios que son victoriosos, hermanos, los matrimonios que son grandemente usados por Dios, ciertamente son matrimonios que están dispuestos de respetar la voluntad de Dios y ponerla en práctica, de sujetarse, hermanos, de someterse. Y ya dijimos que el sometimiento no es exclusivo de las mujeres, ya lo vimos en la palabra de nuestro Dios. Ya vimos que el sometimiento es general, el sujetarnos es, hermanos, para todos y cada uno en el orden que Dios lo estableció, de la forma como es la voluntad de Dios. Solo así lograremos crecer y madurar, hermanos. ¿Cómo Dios va a revelarnos su plan? Sí, para con nosotros. Digo, porque Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene un plan único para esta iglesia. En serio, hermanos, no hay muchos planes. Dios tiene un plan especial, diseñado para esta iglesia. El pastor, su esposa y los miembros de la iglesia. Pero también tiene un plan
con cada uno de ustedes como matrimonios, hermanos, y quiere usarlos a ustedes de una forma específica. Y les aseguro que hay aquí matrimonios que no saben cuál es ese plan. Están viviendo su vida, ¿verdad? De una forma cotidiana, normal, su trabajo, su casa, pero están ajenos a ese plan de Dios. Si no están viviendo dentro de ese plan de Dios, están perdiendo muchísimo. Ahora, ¿se sienten bendecidos? Imagínense cuán más se sentirían bendecidos si estuvieran dentro del plan de Dios. Porque todos aquellos hombres grandes y mujeres grandes, piadosos de la fe, hermanos, de los cuales la Biblia nos enseña, todos ellos estuvieron dispuestos de sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si no estamos dispuestos a someternos, cada uno en el orden que Dios lo estableció, Dios no puede moverse en nosotros. Dios no puede moverse en nuestro matrimonio. Dios no puede, hermanos, obrar en favor de nuestra familia, porque no estamos respetando su voluntad. De tal manera que si el matrimonio es la primera institución de Dios, entonces no tenemos por qué dudar que el matrimonio juega un papel importante en nuestras vidas, y a través de él, llevándolo a cabo como es la voluntad de Dios, alcanzaremos grandes victorias. Te digo, tus hijos volverán a Cristo si te sometes completamente. Te digo, alcanzarás a tu esposo si te sujetas de acuerdo a la voluntad de Dios. O viceversa, alcanzarás a tu esposa, porque también hay esposos de los cuales a veces las esposas no vienen a Cristo. Alcanzarás a tu esposa, alcanzarás victorias grandes, ¿sí? Alcanzarás cosas maravillosas. Milagros y maravillas sucederán en tu alrededor y contigo, hermanos. Y ciertamente se verán. De tal manera que no habrá duda que Dios está obrando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, con gran poder. ¿Cuántos no queremos eso, hermanos? Queremos que la iglesia sea bendecida, sea fortalecida. Queremos que nuestro matrimonio sea bendecido, que nuestros hijos sean bendecidos, que Dios los guarde y los cuide y maduren también ellos y crezcan, al igual que nosotros crezcamos y maduremos. Pero no lo lograremos si no nos sujetamos a la voluntad de Dios. No vamos a lograr ninguna bendición grande si no estamos dispuestos de someternos, ¿sí? Entonces, de tal manera que el marido debe de ser muy cuidadoso, porque de la forma como trata a su mujer, ¿sí?, es como ciertamente está tratando su relación con Dios. Y la mujer debe de ser muy cuidadosa, porque en la manera como trata a su esposo y se sujeta a él, es la misma forma como está obedeciendo a Dios y sujetándose a Dios, ¿sí? No necesitamos gritar, no necesitamos imponernos, no necesitamos establecer alguna nueva regla de parte nuestra. Solo necesitamos obedecer la voluntad de Dios. Maridos, amar a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Esa es la ley que todos debemos obedecer. Y mujeres, ¿sí?, sujétense o sométanse a sus maridos en lo que es agradable delante de Dios, y sirvan al Señor con ello. Y ciertamente dice la Biblia, entonces otros serán ganados. Ahora, el fin de esto, ya vamos como encarrilándonos para ir terminando, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de esto, hermanos? ¿Sí? El fin es que otros puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Ese es el propósito más importante. ¿Sabes que tu matrimonio puede ser un instrumento grande para ganar a los perdidos? Si tú no lo creías, más vale que lo creas, porque el apóstol Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Ciertamente que ellas con su testimonio pueden alcanzarlo sin necesidad de palabras, sin necesidad de dar el plan de salvación incluso, ¿sí? El mismo testimonio nuestro es un arma poderosa que puede ser usada por Dios para alcanzar a los perdidos, o puede ser un arma que el diablo pueda usar para destruir, hermanos, para apartar a aquellos que tenían algún deseo de venir a Cristo. Hay mucho más de lo que imaginamos en ello. Y el resultado de nuestra relación matrimonial es más grande de lo que imaginamos. Incluso va, hermanos, a traspasar este tiempo, a traspasar esta vida para llegar hasta la presencia de Dios. Y allá en el tribunal de Cristo será expuesto claramente cuál ha sido nuestra relación con nuestras esposas. Hermanas, cuál ha sido su relación para con sus esposos. Porque como dice el Señor Jesús, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. En cuanto obedeciste a Dios en tu relación matrimonial, entonces ciertamente Dios te recompensará. Pero en cuanto no lo hiciste, Dios te lo demandará. ¿Dónde crees que te lo va a demandar? Esta es una pregunta que yo, algo que les comparto a los jóvenes cuando se casan, ¿verdad?
y el Señor me ha permitido oficiar, ¿verdad? Y entonces yo le digo al joven, ¿verdad? Te comprometes para amarla, para cuidarla, para ver por ella, para orar por ella, ¿verdad? Para sustentarla, ¿verdad? Y el joven pues siempre dice, sí, me comprometo, ¿verdad? Si así lo haces, Dios te premiará. Pero así, si no lo haces, Dios te lo demandará. Y viceversa con la mujer. Y también ella dice, sí, acepto, me comprometo. Si así lo haces, Dios, ¿sí?, lo reconocerá y te premiará. Pero si no lo haces, Dios te lo demandará. ¿Dónde crees que te lo va a demandar? ¿Ah? En el tribunal de Cristo, en el reino de los cielos. Cuando lleguemos a su presencia y el Señor, al ver nuestras vidas como hombres, ¿sí?, tenga que tomar la vida de nuestras esposas para que nosotros veamos realmente cómo fue nuestra relación con Dios. Y cuando Dios vea la vida de nuestras esposas, ¿verdad?, y vea en ellas cómo fue su relación para con nosotros, su cuidado y dedicación para con nosotros como maridos, entonces ciertamente eso, si está bien hecho y ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios, solo hará que el galardón sea más grande. ¿Sabes qué significa eso? Esto es especial. Eso lo aprendí en un libro que leí de un rabino, entre otras cosas, ¿verdad? Y él le estaba enseñando y diciendo, ¿verdad?, que imagínate, si el Señor tiene un galardón para ti como marido, ¿verdad?, como hombre, y luego después trae a tu esposa, ¿verdad? Y cuando trae a tu esposa y se mira el testimonio de tu esposa y tiene un galardón también para tu esposa, ambos galardones hacen uno más grande, ¿sí?, el cual ambos podrán disfrutar, ¿sí? Tu matrimonio, si es agradable delante de Dios, te va a producir grandes victorias y Dios lo verá con buenos ojos. Pero si no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, traerá grandes pérdidas, dolor, sufrimiento. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos, porque los que estamos aquí por una razón: queremos agradar a Dios. Esa es la razón por la que venimos a la casa de Dios, ¿o no es cierto? Digo, no nos importa agradar al pastor, ¿verdad? Aunque lo amamos y lo apreciamos y oramos por él, no nos importa agradar al pastor, nos importa agradar a Dios. El pastor no quiere que lo agrades a él, el pastor quiere que sirvas a Dios, que adores a Dios, que obedezcas a Dios, ¿verdad? Y ciertamente esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Si en verdad esa es la razón, hagámoslo, hermanos. Comprometámonos. Y no importa cuántos años tengas o cuántos años hayas vivido con tu esposa o tu esposo, todavía es tiempo para que pongamos en orden la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Y veamos si acaso Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición hasta que sobreabunde en tu vida en todas las maneras, por sujetarte a esa voluntad divina. No te sujetas a los hombres, te sujetas a Cristo. Debes de saberlo. No obedeces a los hombres, obedeces a Cristo. ¿Cuál es tu decisión? Por favor, póngase de pie. Quisiera pedirle que cierre sus ojos e incline su cabeza y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres tan maravilloso y perfecto. Tú que has creado todas las cosas, estableciste el matrimonio para nuestro bien y también para enseñarnos, Señor, qué tú tienes para nosotros y cómo te mueves en nosotros, cómo actúas en favor nuestro. Ayúdanos a ser, Señor, ese reflejo tuyo para tu iglesia y nosotros lo seamos para nuestras esposas, como maridos, a ayudarlas, a apoyarlas, a estar con ellas, Señor, a proveer para sus necesidades, amándolas, cuidándolas, para que sean presentadas delante de ti sin mancha, sin arruga, sin tacha alguna, sino que sus vidas te agraden y te honren. Te pido por mis hermanas, para que no tengan en sus mentes o en sus corazones estigmatizado, Señor, ese pensamiento de la sujeción. Que ellas vean claramente que no se sujetan al hombre, que se sujetan a tu plan, a tus propósitos, que te agradan a ti, que tú estarás con ellas, que tú las llenarás de sabiduría, que tú las usarás, que ciertamente serán un instrumento valioso en su matrimonio y también para con sus hijos, que tú quieres usar.
En tus manos pongo cada matrimonio esta noche, para que cada uno de nosotros verdaderamente alcancemos, Señor, esa altura, alcancemos esa madurez y también disfrutemos delante de ti el matrimonio que has preparado para nosotros. Gracias por nuestras hermosas esposas. Y gracias también, Señor, porque mis hermanas pueden tener un marido que te ama, que confía en ti. Tú sé en cada matrimonio en esta congregación, de tal manera que la iglesia sea una luz, un ejemplo. Y muchos que están teniendo problemas en sus matrimonios, vean que en esta iglesia los matrimonios son firmes, están sólidos, están guiados por ti, que tú provees, que tú obras, que tú haces milagros maravillosos en los matrimonios. Y otros matrimonios que están en problemas puedan venir a esta congregación, queriendo alcanzar esa bendición tuya, queriendo conocerte y tener una relación contigo verdadera y especial. En tus manos lo pongo, Señor, porque esta es tu palabra, esta es tu voluntad. Solo queremos sujetarnos a ella. Pastor, pase por favor. Amén. Muy bien, hermanos. Así en esa actitud de oración estamos concluyendo. Qué hermoso, hermanos, el poder someternos a la voluntad de nuestro Dios. Ese sometimiento comienza en su corazón. No esperes, hermana, que diga que Él se someta primero o que ella se someta primero. ¿Por qué no venimos al altar y nos sometemos, hermanos, delante de Dios? Empezamos ese tiempo de humildad ante nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdame en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi soberbia la someto a ti, Señor. Habrá alguien que dice: pastor, yo voy con usted a orar para que Dios nos ayude como matrimonios a someternos. ¿Habrá alguien que quiera pasar conmigo aquí al altar? ¿Habrá alguien? Yo me someto a ese hermoso himno que dice: yo me rindo a ti. Es sinónimo de eso, hermanos. Yo me rindo a ti, yo me someto a ti. ¿Habrá alguien más que quiera venir conmigo y orar juntos, hermanos, y someternos a la voluntad de nuestro Dios? ¿Habrá alguien más? El altar está abierto, hermanos. Ven y sometamos, hermanos, nuestro orgullo. Sometamos, hermanos, nuestra soberbia. Sometamos nuestro corazón. Sometamos todo debajo de los pies de nuestro Dios, hermanos. Aún hay lugar en el altar si tú quieres venir. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro glorioso Padre Celestial, nuestro buen Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has explicado, Señor, desde la voluntad de tu corazón, Señor, respecto al matrimonio, la unidad, Señor, en el matrimonio. Gracias, Dios, porque nos has mostrado en las cartas de Pablo, Señor, respecto a este asunto, el someternos, Señor. Gracias por el testimonio, Señor, que puede ser una vida sometida. El testimonio, Señor, y la bendición y el alcance que puede tener un matrimonio que se somete a ti, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí en el altar. Gracias te doy por sus vidas, Señor, sus corazones delante de ti. Señor, honramos, glorificamos tu nombre, Señor, para que más almas vengan, Señor, al conocimiento de tu palabra. Y si tú quieres hacerlo, Padre Santo, a través de un testimonio que te agrade, Señor, a ti, sometiendo nuestra voluntad a tu palabra, Señor, sometiendo nuestro corazón a ti, Señor. Gloria, Padre, gloria a ti, Señor. Bendice a mis hermanos en el altar, toma sus vidas en sus manos y danos, Señor, matrimonios más fuertes, más sólidos, Señor, más estables. Y eso cada vez que nos sometamos más a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Pastor Víctor Mamú, lo ponemos en tus manos.
Gracias por cada hermano, cada corazón, cada vida. Tal vez, Señor, se dijeron cosas que tal vez no gustó al orgullo de nosotros como hombres, Señor. Tal vez se dijeron algunas cosas que no gustó, Señor, al orgullo, a la soberbia, Señor, de algunas mujeres. Pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a someternos a ti, Padre Santo. Bendice, por favor, mis hermanos. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Gracias por todo, Padre. Levántanos, Señor, de nuestras rodillas con la firme convicción que tú estás obrando, Señor, en nuestros matrimonios. Despídenos de esta oración en paz, Señor, con la convicción que tú estás obrando. Gracias, gracias por todo, Padre. Te amamos, te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén, amén.